Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, Venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Romanos capítulo 6, verso 1 al verso 4. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra. ¿Qué pues diremos? Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Sabe que el tema del bautismo o el estudio de la doctrina del bautismo es algo muy bonito, muy especial. Pero también debemos tener mucho cuidado, porque es especial, porque tiene que ver con la revelación, escúcheme bien, de la palabra del Señor. Y tiene que ver con la revelación de la palabra del Señor, porque cuando nosotros leemos la palabra y se nos ha revelado lo que es la doctrina del bautismo o la enseñanza del bautismo, pues es una tremenda bendición. Pero debemos tomar en cuenta que no todos han recibido esta revelación. Le voy a hablar mucho, y nuestro pastor lo hace también, de lo que es la revelación. Y no es algo que nos inventamos, sino es algo que está en la palabra de Dios. Vaya, por favor, para que me vaya comprendiendo y que usted vaya teniendo bases, no solamente que me escuche, sino que está en la palabra de Dios. Y si usted va a Romanos capítulo 1 y leemos, esto es con el propósito de que me pueda comprender de pronto lo que yo le estoy mencionando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 1 y el verso 16. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 16? Escuche. Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Roma, le dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Escuche bien esto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y este es un versículo que yo creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria. ¿Verdad que casi todos no lo sabemos de memoria? Y es algo que
cuando la decimos levantamos el pecho, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos de decirlo. Pero muchas veces no sabemos lo que dice enseguida, no sabemos lo que dice antes, no sabemos lo que dice después tampoco. Y Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese bien. ¿Qué más sigue diciendo el verso siguiente? Oiga, ponga atención a esto y dirá, hermano, ¿por qué debo poner atención? Porque nos estamos adentrando en lo que es el estudio y que sea Dios revelándonos lo que es el bautismo. Y yo le decía que el bautismo, ¿verdad? O el tema de esta noche, hablando del bautismo, el tema es el bautismo en agua es un símbolo de nuestra realidad. Póngame atención. ¿Por qué le puse así? O porque Dios puso en mi corazón ponerle así, que el bautismo en agua es un símbolo de nuestra realidad. Quiero que vaya meditando y aquí quiero que vaya poniendo mucha atención. El verso 17 de Romanos capítulo 1, ¿qué dice una vez más? Porque en el evangelio la justicia de Dios, ahí subrayeme y diré, ¿qué dice ahí? Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero que vaya poniendo atención porque el hablar de la revelación de la palabra de Dios es algo que aún muchos enseñadores no están muy de acuerdo en que se use la palabra revelación. Y la palabra revelar es de pronto mostrar algo que estaba oculto. Y yo en ocasiones les pongo ejemplos, por ejemplo, los que somos un poquito de unos 20 años atrás, pues no teníamos los celulares, no teníamos las cámaras que tenemos hoy, que todo está tan moderno y se ha ido actualizando, y tal vez los jovencitos más jóvenes de aquí de la congregación ni siquiera me vayan a comprender porque no fueron de la época. Pero antes uno, para tomarse una foto, de pronto usaba unas cámaras que vendían, algunas cámaras de pronto usted iba y compraba ya con el rollo adentro, ¿verdad? Y eran cámaras selladas. Otras era que usted nada más compraba el rollo, venía y se compraba su cámara y la ponía. Y de pronto el propósito de aquella cámara, le pongo este ejemplo para que podamos comprender lo que es la revelación, ¿verdad? Y de pronto uno tomaba una foto y cuando tomaba la foto, pues uno tomaba la foto, hoy toma la foto, inmediatamente saca el celular y ve. Y si no le gustó la foto, la borra y la vuelve a tomar ahí al instante. Antes no era así. Antes usted llevaba la cámara o el rollo a las tiendas tan famosas de la Kodak, ¿verdad? Y la llevaba y entregaba, y ahí había muchas personas trabajando en lo que era la revelación de aquellos rotos. Los ponían en un papel, lo ponían. Y después a la semana, cuando le daban la cita, de pronto, a medida que fue pasando el tiempo era más rápido, pero las primeras veces a mí me tocó esperar hasta 2 semanas, donde se revelaba. Y de pronto usted le daba la cita, venga tal día, iba de pronto el día y usted iba con el deseo, con el anhelo de descubrir cómo había quedado la foto. Pero era mal, bueno, o éramos malos o yo era mal camarógrafo, que de pronto que al momento que tomaba el clip se me movía o me temblaba la mano y lo único que se veía es un rayón así. Hablo a señas, ¿sí me está comprendiendo?
¿Verdad? Que nada más, y ya cuando uno veía la foto, y lo que pagó por la foto, ni siquiera. Pero ahí usted podía darse cuenta de aquel momento que de pronto quiso dejar plasmado y usted quería saber cómo había quedado. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, se nos revela. Y esto es algo que Dios hace para que se nos abra el entendimiento y podamos comprender la palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo aquí? Y miren, el verso 17 habla de que, ¿verdad?, en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Ya me entiende aquí? Haga de cuenta que de pronto había un panorama. Y el panorama es que todo el mundo, sin excepción, por más buena persona que fuera, todo el mundo, yo me creía que era buena persona. Yo decía, yo llego temprano a mi trabajo, no falto al trabajo, soy puntual, soy obediente en el trabajo. No, hombre, yo soy, casi me falta la aureola para ser un santo, ¿verdad? Decía yo, antes de venir a Cristo. Porque uno tenía contemplado lo que vivimos terrenalmente, pero no se nos había revelado. ¿Sí me está comprendiendo? No se nos había mostrado lo que había en realidad. Y la realidad es por cuanto todos pecaron. Y la palabra todos es todos. Llámese como se llame, tenga el grado que tenga, sea el presidente de la República de Estados Unidos o sea el más simple de los trabajadores. El Señor dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero antes de venir a Cristo, yo le digo que yo me creía una palomita. Pero cuando vino el flachazo del Señor, no sé si me está comprendiendo, cuando se activó la cámara y tenía un flash fuerte, hermano, que me encandiló, pero de pronto me dejó así como viendo estrellitas, hablándole espiritualmente. Y cuando abrí mis ojos y me vi rodeado de pecado, me vi en la maldad, pude ver lo que no se veía. Por eso el tema es, el bautismo es un símbolo de nuestra realidad. Y la realidad, hermanos, la realidad era que todo el mundo, sin excepción, estaba muerto en sus delitos, pecados, y sigue muerto en sus delitos y pecados. Pero un día Dios tuvo a bien el dejar su trono de gloria, venir a esta tierra, caminar como cualquier hombre entre el polvo, entre la gente, meterse entre los pecadores, pero allá anduvo el Señor y sufrió. Y no solamente eso, tuvo que cerrar su boca. No abrió su boca, dice, cuando lo estaban culpando, cuando lo estaban señalando, cuando lo estaban golpeando. Él tenía todo el derecho del mundo de levantarse en contra, de mandar un ejército de ángeles en su defensa, pero no hizo aquello. ¿Y por qué no lo hizo? No lo hizo por recibir el castigo de nuestra iniquidad. ¿Sí me está comprendiendo?
Pero todo eso no lo podíamos ver, no lo podíamos entender hasta que un día por ahí Dios tuvo misericordia. Algunos encendimos la radio, otros nos hablaron en la calle. De alguna manera u otra llegó la palabra bendita del Señor. Se nos predicó que Cristo murió, que no solamente murió, que fue sepultado y estuvo enterrado por 3 días, pero que al tercer día se levantó con poder y gloria. Y cuando se levantó con poder y gloria, no se levantó solamente a él, sino que ahí nos levantó también a nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y esto sucedió. ¿Cuándo sucedió esto? Al momento que se nos predicó la palabra y al momento que recibimos la palabra. Cuando recibimos la palabra, vino la palabra. Ahora sí me comprende cuando le digo, vino el flachazo del Señor. Cuando vino el flachazo, se alumbró todo nuestro ser, nos dejó ciegos a lo terrenal, pero Dios nos abrió la vista a lo espiritual. Nos reveló lo que muchos no pueden ver porque están muertos en sus delitos y pecados todavía. Pero usted y yo somos privilegiados porque Dios nos reveló que Él murió, que Él fue a llevar nuestros pecados y nuestras iniquidades allá en la cruz de Calvario, y que gracias a ese sacrificio fueron perdonados todos nuestros pecados y ahora somos hijos del Altísimo, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de aquel que hizo el cielo y la tierra. Se le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea ensaltado. Esto sucedió, ¿cuándo sucedió? Al momento de qué? De que creímos a la palabra de Dios. Cuando creímos al mensaje, se nos reveló. Mire, yo decía, porque hasta eso uno tiene, que uno se dice, uno se jacta de uno mismo. Y yo decía, yo no necesito ir a la iglesia, que vayan los viejitos. Ya están para morirse. Mire cómo es la ignorancia de uno. ¿No ha escuchado usted que digan eso, verdad, la gente? ¿O sí ha escuchado? Y se sienten fuertes así, hasta van al gimnasio y todas las cosas, se sienten como que nunca les va a atropellar un carro. Pero nadie sabe. Nadie sabe. Nadie tiene la vida comprada. Pero ¿por qué hablamos así? Porque no vemos, porque estamos cegados, porque hay un velo. Pero un día vino Cristo a nuestras vidas por medio de la predicación. Se nos predicó la palabra y al predicársenos la palabra se nos reveló. Y esto es algo hermoso. Mire, quiero que me vaya comprendiendo. Estoy hablando del tema del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo. Eso es la manera que Dios me lo muestra. Es un símbolo de nuestra realidad. ¿Cuál era nuestra realidad? Que estábamos muertos en nuestros pecados. Qué tremendo que el Señor, cuando va a la Escritura, decía sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos, bien pintaditos, pero por dentro están llenos de tinieblas. Y así estábamos nosotros. O así estaba yo, no lo quiero contar a usted. Pero aunque no lo cuente yo, lo cuenta el Señor. Dice, por cuanto todos pecaron. Ahí no hace excepción el Señor de nadie. Todos, dice, todos. Y si el Señor lo está diciendo, ¿se equivocará el Señor? No. Si dice que todos, todos. Que algunos decían, no, pero es que yo no soy pecador como aquí. Yo decía, de pronto, que yo no era como los demás. Pero cuando se me reveló la palabra del Señor y Dios me mostró,
por cuanto todos pecaron. Señor, yo también tú, chaparrito. Todos es todos. Y esto no lo estoy diciendo yo, es palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Pero déselas con todo el corazón porque Él se la merece. Dele la gloria, yo me detengo y exaltemos, glorifiquemos al Rey de Reyes. Se merecerá el Señor que nosotros le exaltemos. Se merecerá el Señor que nosotros le pongamos en alto su nombre. ¿Cómo no? Si murió por nosotros, nos libró del pecado y de la maldad, llevó nuestro castigo y nos hizo libres. Y ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos un destino, tenemos una esperanza de que un día vamos a estar en gloria, alabando y glorificando el nombre del Señor, y que no vamos a la condenación eterna, sino que vamos a estar exaltando el nombre del Señor. Pero cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, en el verso 17, me voy a enfocar un poquito más en el 17 y el 18. El 16 lo conocemos todos, no lo sabemos de memoria, pero el 17 no lo sabíamos. Que Pablo dice, pero en el evangelio, y Pablo dice en el 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjese bien, en el evangelio la justicia de Dios. Esto es algo hermoso. La justicia de Dios, no la de los hombres, porque delante de los hombres éramos culpables, pero delante del Señor es otra cosa. Y no es que de pronto fuéramos justos, no, hermanos, no éramos justos, ni somos justos, pero el Señor es justo. Y eso es algo hermoso, es algo maravilloso, que el Señor nos declaró justos cuando murió y llevó todo el castigo, pagó el precio por nuestra iniquidad. Y esto es algo que sucedió cuando creímos en Cristo Jesús. Cuando se nos predicó, por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por medio de la predicación, el hombre y la mujer recibe el mensaje, y al recibir el mensaje se le revela, y al revelársele y comprendemos y ponemos nuestra fe en el sacrificio de Jesús, y al poner nuestra fe, nosotros nos damos cuenta que nuestros pecados han sido perdonados porque Él llevó nuestras iniquidades. Pero es algo especial, porque ¿qué dice Romanos capítulo 6, verso 2 hacia adelante? ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 12 hacia adelante? Fíjese bien lo que la palabra del Señor nos dice. Leamos desde el verso 1, Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Fíjese bien, pongamos atención. ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Eso es algo especial. Ninguno de ustedes todavía se enoja, ya no se enoja ninguno, ¿verdad? Ya no ofendemos a Dios. Entonces, ¿morimos o no morimos? Porque si nos enojamos, si de pronto se me pierden las llaves y le echo la culpa a mi esposa, porque alguien tiene que tener la culpa, inmediatamente sale el hombre carnal. ¿Sí me está comprendiendo? Y al salir el hombre carnal, pues refleja como que todavía, como que está todavía. ¿Ha visto cuando de pronto, ay Señor, puros ejemplos medio, de pronto usted va y le corta la cola a una iguana porque ahí se le atravesó y quiso matarle, lo más le logró cortar la cola ahí. Y sale la iguana por allá y la cola la ve ahí y la ve todavía así, mire. ¿Sí o no? La ve ahí moviéndose y no debería moverse, ¿verdad que no? Pero imagínense, hermanos, que nosotros, si yo le pregunto, hermano, ¿cuánto le fallamos? Dejen levantar las dos manos yo primero. ¿Cuánto le fallamos a Dios hoy este día? Y yo creo que la gran mayoría le hemos fallado. Quiere decir que esta carnita todavía. Ahora, fíjese bien porque esto es importante. Y es importante que comprendamos. Y esto no crea que es un asunto que yo le estoy planteando nada más. No, hermanos, la palabra de Dios no lo enseña. Habla de que hay una lucha. Gálatas capítulo 5, verso 17, que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ambas se oponen entre sí. Es Pablo hablando, es Pablo diciendo. En Romanos capítulo 7, usted va a Romanos capítulo 7, va a encontrar que Pablo el apóstol le escribe a la iglesia y dice: encuentro esta ley que está en mí, y es la ley del pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Yo creo que entre los matrimonios ninguno de los dos quiere pelea, ninguno de los dos quiere discutir. Pero hay veces que aunque uno no quiera, la carne, haga cuenta que me da un poquito de risa, pero es por el ejemplo que le estoy poniendo de la cola de la iguana, porque aunque se murió la carne, aunque de pronto se cruzó aquello, pero ahí está la carne todavía queriendo. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí está queriendo todavía hacer sus berrinches la carne, pero ahí es donde entra la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde entra esa fuerza de parte de Dios para que nosotros, ¿verdad?, seamos salvos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y Dios sabe, dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Ahora, fíjese bien que cuando leemos Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El verso 18, vaya al verso 18, Romanos capítulo 1, verso 18, y mire lo que dice el verso 18. Y me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. Fíjese bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ponga atención a esto porque es algo tremendo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Eso está especial. ¿Estamos comprendiendo esto? Pablo está escribiendo a la iglesia y está escribiendo. Y creo que por experiencia personal,
ese trato que tuvo con el Señor cuando él iba rumbo a Damasco. Él decía creer en el Señor, predicaba a Dios. Y dice, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Filipos, en Filipenses capítulo 3, el verso 3 y el verso 4 dice algo bien tremendo, que en cuanto a la carne él superaba a muchos contemporáneos. Era fariseo de fariseo y dice que era irreprensible. Esto hablando desde el punto de vista humano terrenal. ¿Sí me está comprendiendo? Hablando desde su persona. Y él pensaba esto porque no se le había revelado, pero cuando él iba rumbo a Damasco, él pensaba que iba siguiendo a los que de pronto habían traicionado, a los que se habían salido de lo que era el judaísmo, y él iba siguiendo a todos aquellos queriendo regresarlo. Si alguien no quería regresarlo, si de pronto tenían que echarlo a la cárcel, lo echaba a la cárcel. Si alguien tenía que perder la vida, que perdiera la vida. Pero era más de pronto la responsabilidad de quererlos traer, aunque sea la fuerza, a lo que era el camino, a lo que él creía. Y él iba con todo su corazón, honestamente, haciendo un trabajo para el Señor. Pero cuando va rumbo a Damasco y que va en esa trayectoria, vino un resplandor de luz, vino un flachazo de Dios, y vino la luz que le resplandeció, que lo dejó ciego a la vista terrenal, a lo de este mundo. Y cuando abrió sus ojos ya no fue el mismo, porque pudo ver que él se estaba moviendo en el pecado, pudo ver que él se estaba moviendo en la maldad. Y aunque decía creer en Dios, aunque hablaba de Dios, estaba rumbo a la condenación eterna. Pero vino Cristo, y al venir el Cristo le alumbró, se le abrieron los ojos y pudo enseñarle al Señor que el rumbo que llevaba era de condenación, que el rumbo que llevaba era un tormento eterno. Se le fueron abiertos los ojos a la vida espiritual y se dio cuenta de su realidad, y ahí recapacitó, porque el Señor le reveló la ira que venía sobre él y lo que le esperaba, pero que había un tiempo de que Cristo había muerto por sus pecados, de que Cristo había ido a la cruz para redimirlo, para comprarlo, para hacerlo de su propiedad y llevarlo para que estuviera por una eternidad con Cristo en la gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y eso es lo que está diciendo en Romanos capítulo 1 verso 18. Lo que Dios me mostraba es la experiencia que él tuvo en ese momento. Vio lo que estaba oculto, vio lo que no podía ver. Y eso que no podía ver, se dio cuenta. Y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y se dio cuenta que todo lo que había hecho, lo que se había esmerado, lo que había obtenido, el reconocimiento de la gente, no valía nada delante del Señor. Porque lo que le estaban mostrando el Señor era algo más glorioso. Le estaba mostrando la verdadera vida en el Señor. Le estaba mostrando que tenía un lugar en gloria a pesar de todo lo malo, a pesar de que consistió en la muerte de Esteban, que estuvo ahí, a pesar de que tomó presos a muchos, que el Señor borró todo esto para que él pudiera tener vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, a él sea toda la gloria. En otras palabras, le reveló, pudo ver lo que le esperaba, pudo ver el rumbo que le esperaba, pero también pudo ver que el Señor tomó su lugar. Y aunque él no era justo, por medio de su sacrificio, Dios lo estaba justificando. Dios lo estaba declarando justo a él, porque le abrió el corazón y vino.
El bautismo, hermanos, dice el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos por favor, Romanos capítulo 6. Y dice, ¿qué pues diremos? Verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire, qué tremendo está esto. ¿Estamos comprendiendo? Cuando usted va al capítulo 5, el verso 1 habla de la justificación. Y dice Pablo a la iglesia en Roma, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ahora, cuando dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Pero ¿por qué siente que todavía se mueve como chiquihuil por ahí? ¿Por qué de pronto, aunque usted no quiera, porque no queremos pecar? ¿Quién quiere pecar aquí? Nadie quiere pecar. ¿Pero pecamos? Sí. Pecamos por nuestra naturaleza. Mire, David era el ungido del Señor. Él fue de pronto ungido con aceite cuando el profeta Samuel lo ungió con aceite. Y el ungimiento con aceite es un símbolo de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando alguien era ungido, era consagrado, era santificado al Señor. Pero ¿por qué pecó David entonces? El Salmo 51, él mismo lo dice, lo expresa. Es un salmo de arrepentimiento. Viene al Señor y le dice al Señor, Señor, solamente contra ti he pecado. Pero le dice David al Señor, Señor, en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Estaba reconociendo que esta carnita está tremenda. Y el Señor sabe que está tremenda. Gálatas capítulo 5 verso 1. Está pues firmes. ¿Qué quiere decir firmes? No se muevan. Como que el Señor me sabía algo, que me muevo muy fácilmente. Y me dice el Señor, Marquitos, está firme. Señor, ¿pero por qué? Está firmes. ¿Qué más sigue diciendo? Está pues firmes en la libertad. Oiga, a todo esto, ¿de qué nos hizo libre el Señor? Del pecado, de la maldad. ¿Sí me está comprendiendo? Dios nos hizo libre de todo aquello que nos ataba, que nos tenía encadenados, que era el pecado, la maldad. Nos hizo libre de aquello. Y dice el Señor, está pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y luego enseguida dice, y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese bien que el mismo Señor nos está diciendo, ustedes van a batallar con algo que se llama carne. Y si no tienen cuidado, los va a arrastrar
y los va a llevar a la condenación eterna. Yo ya los hice libres del castigo, ya los hice libres. Por eso le digo que el bautismo es un símbolo de lo que es nuestra realidad. Y nuestra realidad es que Cristo murió, no solamente murió, fue sepultado, resucitó al tercer día con poder y gloria, pero no resucitó sino solamente Él, sino que ahí cuando resucitó, los que hemos creído en Cristo Jesús, fuimos resucitados para vida eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos ha dado vida y ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Bendito sea el nombre. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Gálatas capítulo 5 verso 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. Brínquese ahora sí al verso 16 de Gálatas capítulo 5, verso 16. Y Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Roma, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva? En otras palabras, si nos apegamos a Cristo, aunque esta carnita quiera ¿cómo se dice? Quiera chicotear, ¿verdad? Aunque esta carne se quiera reforzar, si nosotros estamos muertos en Cristo y dejamos que sea el Espíritu de Dios, la carne no va a tener poder, pero necesitamos que esto se nos revele. Y el bautismo en agua es algo simbólico de lo que ya Dios hizo desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús. Y sé que algunas iglesias, ¿verdad?, enseñan que el bautismo perdona pecados, pero lo que perdona pecados es creer en Cristo Jesús. Cuando creímos en el poder del evangelio, de la predicación de la palabra, se nos reveló que en el evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe. Y se nos reveló que nosotros íbamos rumbo a la condenación, que venía castigo, pero que Cristo nos hizo un lado y que la ira de Dios no vino sobre nosotros, sino que el mismo Señor en su cuerpo llevó toda esa ira para que nosotros fuéramos libres del pecado y de la muerte eterna, y que ahora tengamos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, oiga, fíjese bien Pablo. Ay, Señor, ¿me sabes algo? Me lo estás diciendo al tanteo. Y digo, tomo la palabra para mí. Yo no sé si usted la tome para usted. ¿Cuánto la toman para ustedes? Por eso yo la aplico a mi vida. Y mire lo que dice el verso 16. Pablo me dice: Marquitos, te digo que andes en el Espíritu. Y cuidadito, y le des alimento a la carnita. ¿Cómo dice? Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hermanos, esos pensamientos que nos vienen en veces. Hay pensamientos, ¿será que además yo soy el malo? Que hay veces que uno tiene pensamientos. Ay, Señor,
líbrame de este cuerpo de pecado y de maldad, porque hombre, hay veces que cualquier cosita y si de pronto alguien me miró mal o sentí que me hizo algo, inmediatamente viene la mente cochambrosa, sucia, viene la carne. Y el Señor sabe todo esto. Y la carne, haga de cuenta que ¿sí me está comprendiendo, verdad, hermanos? Ahí en la casa con Panchito hay una iguana que sale todos los días ahí, pero chiquitita, no crea que son grandes. Pero ya no trae la cola, yo no sé por qué no trae la cola, pero me imagino que la cola quedó por ahí y le cortó la cola, pero la cola se movía así, ¿verdad? Bueno, no esa, porque yo he visto otras y me ha tocado queriendo matarle, uno no le pega la cola porque alcanza a correr y nada más queda la cola ahí retorciéndose ahí. Ya de cuenta que el Señor, cuando Él murió en la cruz, ha de cuenta que le dio un machetazo al cuerpo y el cuerpo salió y se quedó con el Señor, pero ahí está la tremenda cola que se retuerce y quiere hacer todavía lo suyo. Y el Señor dice, mira, ustedes ya murieron al pecado. Y es algo hermoso, porque el verso 16 digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y ambas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, pero vosotros sed guiados por el Espíritu Santo. Le cierro con una escritura más. Vaya a Colosenses 3, capítulo 3, verso número 5. Y Pablo, mire que Pablo batallaba mucho con su carne, pero tiene unos tremendos consejos de parte de Dios para nosotros. Pero Pablo le dice a la iglesia en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Sí dice así o no dice así? Lo estoy llevando nada más. Sí, Colosenses capítulo 3, verso 5. Aquí me voy deteniendo, hermanos, porque si no me voy a extender más. Haced morir pues lo terrenal. Nuestro pastor tiene una predicación que le tituló Asesinos de la carne. El título está bonito, pero ahí búsquela, se va a gozar. Pero está hablando de que nosotros tenemos que ser asesinos de la carne. Porque esta carne es como esa que quiere, se retuerce, quiere todavía que le den gusto. No, dice el Señor, a ver, hagan pues morir lo terrenal. Está hablando de la carne. ¿Qué más sigue diciendo? Fornicación, adulterio, bueno, todo la lista. Pero fíjese bien que dice hacer pues morir lo terrenal. Y por medio del sacrificio del Señor en la cruz, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos salvos por creer por la fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí en ese momento somos salvos. Pero en el bautismo estamos mostrándole al mundo entero que nosotros nos unimos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y que hemos muerto al pecado, que hemos muerto para el mundo. Y que ya no debemos andar. Y ahí es donde, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no debemos seguir pecando. Mas sin embargo, la carne es la carne. Y la única manera de que podamos vencer la carne es haciendo morir lo terrenal. Y para hacer morir lo terrenal necesitamos meternos
a la vida espiritual. Entre más busquemos de la presencia de Dios, entre más seamos llenos del Espíritu Santo, entre más estemos siendo bautizados por el Espíritu Santo, la carne va a ir menguando y el Espíritu del Señor va a ir creciendo en nosotros y vamos a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a orar, porque ya el tiempo nos ha avanzado. ¿Cuándo nos gozamos con la palabra de Dios, hermanos? ¿Sí nos gozamos?